Hoy quiero compartir contigo 5 ideas para generar ingresos o incluso iniciar un negocio con una cortadora y grabadora láser como esta que tengo aquí. Hace 2 años estaba completamente perdido iniciando este proyecto de casa contenedor. Mi sueldo apenas era suficiente para construir y sobrevivir. Hasta que un día un amigo me mostró una pequeña pieza de madera grabada con láser. Me dijo, ¿sabías que esto lo puedes hacer tú y venderlo? Lo que voy a decirte no es tontería, son cosas que yo mismo he probado y puedo asegurarte que si le dedicas tiempo, funcionan. En este canal hemos experimentado con diferentes modelos de grabadoras y cortadoras láser. Hemos creado todo tipo de piezas. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Cuál de todas estas cosas ha sido realmente rentable? ¿Se puede vivir de esto? Estoy completamente seguro de que sí, así que vamos a verlo en un ejercicio práctico. Antes de comenzar con las 5 ideas de negocio, te voy a contar algo que nadie más te cuenta cuando inicias en este mundo de las cortadoras y grabadoras láser. Y es que la elección de la máquina es crucial. Yo he probado muchas, y esta nueva Falcon A1 de Creality es perfecta si quieres empezar desde casa. Si vas a trabajar en una nave industrial o al aire libre, tienes más libertad. Si trabajas en una habitación en casa, vas a necesitar una caja cerrada con extracción de humos, o te va a apestar la casa. Lo bueno de este modelo es que ya viene completamente montado, lo cual facilita mucho las cosas para quienes están empezando. Tiene tapas basculantes, tanto en la parte superior como frontal. Viene con un ventilador integrado, y si conectamos aquí este tubo que viene en el paquete, podemos expulsar los humos al exterior y evitar llenar la casa de olor a quemado. Tanto el de 22 vatios como el de 40 vatios son los láser que uso en esta primera Creality Falcon que tuve, que tengo varias, ya sabes, soy un amante de las grabadoras láser y tengo varias. Hay veces que cuando hay mucho trabajo las pongo todas a funcionar, aunque últimamente no tengo tiempo para dedicarle a esto. Hasta hace poco yo mismo pensaba que más potencia era siempre mejor. Caballo grande, ande o no ande. Pues no podía estar más equivocado. Si quieres cortar materiales gruesos, sí, necesitas más potencia. Si lo tuyo es hacer grabados ultra definidos, un láser de menor potencia es mucho mejor. Esta máquina tiene un láser de 10 vatios, que consigue una precisión increíble de 0,6 milímetros en una sola pasada. El motor de aire asistido nos ayuda a obtener un resultado impecable. Puedo cortar hasta 12 milímetros de madera y 5 milímetros de acrílico negro. Y recalco, negro, porque el transparente no lo corta bien, la luz del láser se dispersa. Y aquí viene lo interesante. En teoría, un láser de menor potencia tarda más en grabar, pero Creality ha resuelto esto con un nuevo sistema de ejes inspirado en sus impresoras 3D. Más precisión, mayor velocidad, prácticamente el doble de rápido y mejor acabado, gracias al motor de aire que mantiene todo limpio y definido. Otro detalle que debes considerar es el área de trabajo. No es lo mismo una máquina de 10×10 de área útil que una bestia de 60×60 centímetros. La Falcon A1 ofrece una superficie de trabajo de 381×305 milímetros, lo cual la hace muy versátil. Además, tiene una cámara integrada aquí debajo, que facilita muchísimo su uso. Esto ya es un regalo, pero es que es una pasada. Tiene estas tarjetas con este código QR, estas de este contrachapado de 3 milímetros, que gracias a la cámara que tiene integrada, tú lo colocas aquí, te lo detecta y la máquina se programa sola. No tienes que andar en el ordenador, que si ahora esto le voy a poner más velocidad, que si le voy a añadir más potencia. No, en absoluto. Con estas tarjetitas vamos regalados. A ver, solo trae una la máquina, pero supongo que estas tarjetas te las puedes hacer tú también según códigos QR, o seguramente en su web tendrán más. Esto es una pasada. Esto nos ahorra muchísimo tiempo y hoy en día ahorrarse tiempo significa ahorrarse dinero. Y a eso vamos, las 5 ideas para ganar dinero con una grabadora láser. Mira, esto es un sello. Realmente este sello es un pedazo de madera y un trozo de goma eva. Porté el diseño con el láser y listo. Con menos de 2 euros de materiales ya tienes un sello listo para usar con tinta o pintura para tela. Y lo mejor, puedes crear sellos personalizados para empresas o puedes crear tu propia marca de estampación de ropa. Es un servicio rápido, barato y rentable. Realmente un sello como estos no cuesta más de 2 euros hacerlo, simplemente es un trozo de madera y un poquito de goma eva. Un consejo de amigo es que no te la pongas justo cuando la acabes de estampar, porque lo vas a dejar todo hecho una mierda. Sellos.
El negocio en la creación de sellos personalizados o en la estampación con esos mismos sellos que puedes hacer. El siguiente te va a gustar más, mira. Este negocio funciona muy bien en bodas, souvenirs o regalos empresariales. Mira esta cartera. El logo está grabado al láser, lo acabamos de grabar ahora mismo. Las empresas quieren su logo en regalos para clientes o empleados. Los novios quieren iniciales personalizadas para sus invitados. Y aquí está lo interesante. El grabado es rápido y fácil. Puedes hacer grandes tiradas en automático. Alta demanda en fechas especiales. Si consigues un buen proveedor de carteras o llaveros, puedes escalar este emprendimiento muy rápido. Con este accesorio de rodillo, también de Creality, puedes grabar en objetos redondos, cilíndricos, cosa que sin él sería imposible o muy difícil. Termos personalizados, vasos de vidrio con nombres, botellas con logos de empresa. Todo esto es perfecto para regalos corporativos, marcas de bebidas o tiendas de diseño. Si lo piensas bien, todo el mundo usa una botella o un termo, así que ¿por qué no aprovecharlo? Conectar el rodillo a la máquina es súper sencillo, simplemente tenemos que conectarlo mediante este cable de aquí a la máquina. Ya está, lo tendríamos funcionando. Si te especializas en esto, podrías incluso crear tu propia marca de juguetes educativos hechos con madera. Buen asunto esto. Oh, he podido con él. No es tan fácil, ¿eh? Pues de este no es tan fácil. A ver, te reto a que te compres una Creality, te fabriques este puzzle y lo intentes hacer tú. A ver qué tal. La hostia, solo mierda. Ya se ha ido a la mierda. Esto es lo que a mí más me ha funcionado. Los restaurantes siempre quieren mejorar su imagen. Y tú puedes ofrecerles cartas en madera con su logo grabado, menús QR personalizados, carteles de reservado y otros accesorios. Acércate a los restaurantes de tu zona y sin ningún miedo, hazles una propuesta. Un menú de madera a ti puede costarte hacerlo menos de 2 euros y lo puedes vender por más de 10 veces lo que te ha costado a ti. Si en su momento mi canal de YouTube no hubiera funcionado, ya tenía claro lo que iba a seguir haciendo y era total y absolutamente esto. Si buscas una buena grabadora láser para interiores con una buena extracción de humos y con un grabado láser sublime, esta es tu mejor opción, sobre todo si además te estás iniciando. El hecho de que venga toda premontada, de que sea muy fácil de usar, yo creo que es un punto que a mí en los inicios me hubiera gustado mucho. Son una maravilla, ya puedes ver toda la cantidad de cosas que he creado y la cantidad de negocios que puedes emprender, desde menús para restaurantes, pendientes y bisutería, posavasos, llaveros, carteras, grabados personalizados. Las opciones son infinitas. Estoy súper agradecido con Creality. Realmente es de las mejores marcas en cuanto a grabadoras y cortadoras láser, de las mejores. He probado muchas otras y sin duda me quedo con esta. Nos vemos en el próximo vídeo. A darle caña a todo esto.